partiendo del principio de que alta comisionada de derechos humanos de la ONU y no ya una, vamos a decir, líder política de la región, para ella fue una victoria poder entrar a Venezuela y poder ganar los puntos que había exigido al gobierno venezolano antes de su visita. Me refiero al punto de poder entrar, tener una agenda independiente, poder reunirse con víctimas sin mediación del Estado y dejar en el terreno, dejar aquí en Venezuela a dos de sus agentes con miras a instalar una oficina. De hecho, el punto de la oficina permanente de la comisión acá no estaba claro y el propio Maduro al final es el que dice que sí y lo acepta. Así que para ella, en términos de su mandato como alta comisionada que tiene que velar por los derechos humanos, hay un avance, hay una victoria. Para las víctimas en Venezuela también, es decir, víctimas que no son escuchadas por organismos dentro del país, víctimas que son olvidadas en buena medida o que sus casos no pueden salir en medios de comunicación por la censura, haber sido escuchadas por Michelle Bachelet fue muy, muy importante. A ver, el punto que queda pendiente acá es, yo creo que hay dos cosas que políticamente son muy complicadas de traducir. Uno es que por A o por B, Michelle Bachelet tenía que hablar de las sanciones. Y fíjate cómo lo dice. Ella arranca en su documento diciendo, y el problema económico del país tiene muchas fuentes, muchos orígenes, pero las sanciones de aquí en adelante van a empeorar su posibilidad de resolución. Eso es algo que, aunque políticamente sea sumamente incómodo para un montón de actores, es la verdad. Es decir, hasta los economistas del equipo de Juan Guaidó han reconocido que las últimas sanciones petroleras van a afectar la posibilidad de maniobra que tiene el país. Y ese es un punto que hay. Y el segundo es el de las autoridades venezolanas, el reconocimiento de autoridades. Y yo lo que pediría con eso es darle la vuelta. Es decir, que alguien se moleste porque Michelle Bachelet se reunió con quien dice ser fiscal general de la República o con quien dice ser defensor del pueblo, más bien opera en contra de estas personas. Porque si por un lado le dicen, yo soy el defensor del pueblo, y horas después Bachelet se reúne con decenas de sobrevivientes de masacres del FAES, desapariciones, torturas, lo que significa es que este actor político con el que habló o es un pirata, o es un cómplice de estos delitos, o es alguien que no está haciendo su trabajo y va a ser raspado en la próxima evaluación. Entonces, eso es parte del juego. Si se reunió con Maduro, es justamente para exigirle a Maduro responsabilidades de su estancia en el poder, de las cosas malas que ha hecho en el poder. ¿Cómo te explica, Luis Carlos, la virulencia que surge después entre algunos sectores de la oposición a raíz de esta visita? Porque mira que la han insultado, ¿ah? Sí, yo diría, César, que se han hecho pocos esfuerzos por la pedagogía sobre derechos humanos, explicarle qué son, cuál es su alcance, cuál es el rol de un alto comisionado de la ONU. Es decir, Michelle Bachelet no es una autoridad para definir quién es y quién no es presidente. Es una persona que tiene que velar por los derechos de las víctimas ante las instancias nacionales e internacionales que correspondan. Entonces, ella haría mal, por ejemplo, en reunirse con las madres de los JM de los Ríos, los médicos que han votado en JM de los Ríos por hablar de las malas condiciones de salud, y luego en su informe reclamárselo a Juan Guaidó. O sea, sería la cosa más horrible del mundo. Tendría que reclamar al actual ministro de Salud, al ministro anterior, a quien sea que haya puesto al ministro en su cargo. Es decir, ahí hay un asunto de responsabilidades de Estado que no entran en el juego político, sea electoral o sea de o no usurpación. O sea, eso es otro plano y eso hay que explicarlo mil veces. Lo que no sabemos es dónde, sobre todo con estos márgenes de censura que hay. Hablando de los márgenes de censura, yo quería, por ejemplo, hoy en la mañana leer el maravilloso artículo de Alberto Barrera, Bachelet y la cuestión sentimental, publicado ayer en Efecto Cocuyo, pero cuando lo voy a buscar hoy no puedo entrar a Efecto Cocuyo. Está totalmente bloqueado, como estuvo bloqueado el Pitazo, como, en fin, ¿qué nos dices? ¿Cómo ha arreciado la censura, Luis Carlos? Sobre todo que, por ejemplo, desde el 24 de enero ya no pudimos hacer más nuestro programa habitual. ¿Cómo ha arreciado la censura y por qué? Sí, resulta que hay una suerte de avance de parte de múltiples actores de gobierno en el tema censura. Primero por control, es decir, tratar de controlar información. Y segundo, porque ya no genera facturas políticas. O sea, el hecho de haber cerrado RCR, haber sacado del aire programas, haber bloqueado páginas web, cada vez genera menos ruido en la sociedad, menos dolor
entonces la factura es más baja y la asumen una y otra vez. Yo también creo que hay una cantidad de actores importantes tratando de ganar puntos con sus superiores y entonces por su propia cuenta van cerrando y haciendo cosas. El método sofisticado con el que están bloqueando el Pitazo, Cocuyo, plataformas como Instagram o Twitter que las bloquean discrecionalmente a lo largo del día y van y vuelven, no es algo que pueda estar definido por el presidente de la República. Es una cosa más sofisticada dentro del CONATEL de gente que quiere, bueno, irse ganando puntos, méritos y demás. De hecho, yo no sé si ellos ganan más conforme uno los vaya denunciando, o sea, no como las estrellitas que se van ganando día a día. Pero esto significa entonces que los venezolanos tienen menos acceso a información libre, tienen menos capacidad de tomar decisiones y el costo de eso es altísimo. Alguien que no toma buenas decisiones políticas, por ejemplo, pierde dinero. Alguien que no toma buenas decisiones sobre abastecimiento, pues pasa hambre. O sea, hay un montón de cosas que generan costos terribles en la población y que sobre todo en el campo político generan mucha desinformación, mucha incertidumbre y entonces esa factura no la paga ya el gobierno, sino que la paga Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, múltiples actores porque no tienen capacidad de comunicarse con la gente de forma masiva. Luis Carlos, tú has sido víctima directa de violaciones a los derechos humanos, todavía recordamos tu secuestro, en fin, todo eso por lo que pasaste. Y tengo entendido que todavía eres víctima. ¿Qué es lo que está pasando puntualmente en este momento contigo? Sí, el tribunal ha negado ya 3 veces permisos de viaje al exterior y eso es absurdo porque sobre mí ni siquiera hay un juicio. Lo que hubo fue una audiencia preliminar en la que se me decía que, bueno, de allí en adelante la fiscalía en algún momento tenía que presentar si había o no méritos para iniciar un juicio y entonces una de las medidas que se tomaba era que había prohibición de salida del país con permisos del tribunal. Es decir, que yo tengo una carta de invitación, un pasaje, la presento al tribunal, el tribunal aprueba, yo viajo y vuelvo. Siempre que yo demuestre que permanezco en el país, algo que he demostrado 1000 veces, que tengo cosas que hacer acá, pues bueno, yo podría salir y venir. Y el viernes, después de hablar con Bachelet, después de que públicamente se supiera que yo hablara con Bachelet, se me negó un permiso de viaje a Medellín para esta semana, que haya actividades asociadas a la asamblea de la OEA que va a ser allí. O sea, eso afecta mi trabajo, eso afecta mi capacidad de ejercer mis derechos. Entonces, no es solamente un conflicto ya con el tribunal venezolano, sino que como la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió unas medidas cautelares para protegerme, en la que le exige al Estado venezolano que me permita ejercer mis derechos, pues en este momento es el Estado venezolano el que está aumentando su factura, el que está aumentando sus costos ante la CIDH. Eso quizás no sea juzgado ahora, eso quizás no representa una gran presión en este momento, pero a futuro sí puede ser reclamado, como por ejemplo el caso Linda Loaiza, que años después se ve cómo termina siendo culpable muchas autoridades.